hacer que el jefe diga que sí, manejar sus propias emociones y transmitir pasión por alguna idea, confianza, mantener el contacto visual y estar totalmente convencido con sus planteamientos. Gentileza, buenos modales y educación son fundamentales a la hora de lograr una buena comunicación. Acepte el rechazo. Si no logra lo pretendido, procure mantener la calma. Entender al jefe. Recordar que su trabajo no es nada fácil, ya que trabaja bajo la presión de otro jefe para atender a varios subordinados. Hablarle del trabajo y demostrarle cómo lo ayudamos a alcanzar los resultados. Averiguar exactamente qué quiere y entender la presión por la cual trabaja. Ganarse su confianza a base de trabajo, resultados y compañerismo. Es sobre cómo comprender a su equipo. Para poder obtener lo mejor de cada miembro del equipo, quizás nos resulte fácil hablar con ellos y se arregla el problema. Pero si no es así, se tiene que encontrar una forma de hacerlo. Lo que se puede hacer en estos casos es descubrir lo que en realidad motiva a cada uno de los miembros. También funcionaría tener reuniones personales regulares con cada uno de ellos y así conocerlos más sobre sus gustos, qué es lo que los motiva, qué es importante para ellos dentro del trabajo. Para esto se tiene que dedicar tiempo, pero después vendrá la recompensa, porque así el jefe podrá conocerlos y podrá mantener elevados sus niveles de motivación de cada uno de ellos y así que rindan más. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del tema del conjunto de síes. Esto se refiere a que es un conjunto de aseveraciones que cuando vamos a hablar ante un grupo, todos estemos de acuerdo y siempre la respuesta sea sí. El propósito de establecer un conjunto síes es crear un ambiente de acuerdo, hacer que su grupo se acostumbre a estar de acuerdo siempre con usted, mostrar que se entiende o que siempre se está de acuerdo en cualquier situación y construir una buena comunicación ante el grupo. Y bueno, yo les puedo dar un ejemplo de lo que significa el conjunto síes. Cuando se les dice a un grupo de personas que la situación de la economía en este momento es excepcionalmente desafiante y todos se encuentran en un ambiente mucho más competitivo. Ustedes son personas muy ocupadas y sé que hoy quieren hacer el mejor uso de su tiempo. Como podemos ver, aquí hay 4 aseveraciones que confirman que están de acuerdo. Por ejemplo, ¿es la economía desafiante? Sí. ¿Están en un ambiente más competitivo? Sí. ¿Son personas ocupadas? Sí. De esta manera, cuando terminamos esta pequeña introducción, ya tenemos como respuestas 4 sí. Aunque no consigamos que las personas estén de acuerdo con nosotros en cualquier situación, por lo menos los hemos involucrado y demostramos que se entiende o que le entendemos los puntos de vista de cada persona. Hola, buenas tardes, compañeros. Vamos a conocer brevemente unos magníficos consejos para dar su opinión en reuniones o cuando tengan que presentar sus ideas ante un grupo. Lo importante será organizar nuestras ideas y pensamientos de manera que causen tan solo con la primera palabra el máximo impacto y así captar la atención inmediata de nuestra audiencia, utilizando acciones e ideas positivas, transmitiendo confianza y una buena retroalimentación con la audiencia, entusiasmo y ser amigables. Lo más importante es ser receptivo y objetivo a la hora de escuchar. Gracias. Yo les voy a hablar sobre cómo manejar preguntas. Muchas veces el momento en el que llegan las preguntas nos hace perder contacto con las personas. Al preparar nuestra exposición, nosotros podemos hacer una lluvia de preguntas en la que
Podemos poner preguntas que nosotros pensamos que van a surgir a la hora de que nosotros estemos exponiendo. Esto ayudará a que nosotros nos sintamos más seguros y tengamos más confianza al estar hablando hacia el público. También debemos estar preparados para cualquier otra pregunta que pueda surgir, sea cual sea la situación por la que vamos a exponer. Debemos de hacerle saber 3 cosas a nuestro público, que son: primero debemos acordar que si las preguntas van a ser al final. Si acordamos que las preguntas van a ser al final, podemos decirle muy amablemente a la persona que tal vez puedan surgir muchas dudas a lo largo de nuestra exposición, pero que preferimos que las preguntas sean al final para no perder ese contacto o perder tiempo en estar respondiendo a las preguntas. Lo podemos decir amablemente, como por ejemplo podemos decir: yo sé que en mi exposición van a surgir muchas dudas, pero me gustaría que todas esas dudas las anotaran y al final me las hicieran saber para así poder contestarles todas esas preguntas. También otro consejo que se nos da es que si nosotros aceptamos que las preguntas sean intermedias a nuestra exposición, que tenemos la ventaja es que las dudas se van resolviendo conforme va transcurriendo nuestra exposición. La desventaja es que muchas veces se pierde tiempo en este proceso de estar respondiendo y nosotros tenemos que terminar con nuestra exposición y cortamos ese momento de las preguntas para poder cumplir con nuestro tiempo. La tercera va dirigida más bien a las personas que se dirigen a clientes o que ya tienen una empresa. Muchas veces a la hora de hacer nuestras reuniones y estar exponiendo, podemos decirle que las preguntas van a ser al finalizar, y al finalizar la exposición dar un tiempo en el cual ellos puedan convivir entre sí para que entre ellos platiquen sus dudas y puedan resolvérselas, o también para que puedan unificar una pregunta y así sea más rápida el proceso de responderles las dudas que les surgieron. Me gustaría compartir unos consejos para cómo manejar preguntas. Muchas veces nos hacen una pregunta que conlleva más preguntas y, por ejemplo, ese tipo de preguntas podemos dividirlas y preguntarle incluso al cliente o a la persona que nos esté escuchando qué quisiera saber primero, para que así se nos sea más fácil contestar su duda. También debemos poner atención al lenguaje corporal que tiene y al tono de voz con el que nos está preguntando. Esto nos ayudará a saber la intención con la que está preguntando la persona. La tercera es asegurarnos que estamos entendiendo bien la pregunta para que podamos contestar lo que nos están preguntando y no desviarnos del tema o no dar otra respuesta diferente a lo que nos están preguntando. La cuarta es que cuando estamos en un grupo más grande y la pregunta es un poco compleja, podemos simplificar o podemos hacer más concreta la pregunta e incluso podemos preguntar a la persona si es eso lo que nos está preguntando. La quinta es dirigirse por el nombre hacia la persona. Esto nos hace que la relación sea de más confianza y que la persona tenga más confianza para preguntarnos o para poder hablarnos. La sexta es que si no conocemos la respuesta, debemos admitir que no la conocemos y comprometernos a que nosotros vamos a buscar la respuesta para después poder contestarla a la persona. Si hay una duda entre exposición, la cual se puede contestar con un tema que se va a ver más adelante, podemos decirle a la persona, por ejemplo, me agrada que le haya surgido esta pregunta, pero
Su pregunta la contestaré más adelante, se verá más adelante con un tema. La 8 es convertir las preguntas negativas en requerimientos de investigación. Por ejemplo, muchas veces a la hora de presentar nuestro proyecto o de presentar nuestro producto, las personas nos hacen preguntas como de ¿por qué va a tardar tanto tiempo esto? Nosotros podemos contestar que para tener una respuesta más eficaz o para tener resultados mejores, nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo para que no haya fallos en nuestra investigación. La 9 es que nosotros evitemos decir o repetir palabras negativas, ya que puede romper ese contacto que estamos teniendo con las personas. La 10 es que si las preguntas nos sacan del tema, que nosotros sutilmente le digamos a la persona y regresemos al tema. Si la pregunta es un tanto atacante, nosotros podemos decirle o podemos investigar más sobre el porqué de la pregunta, diciéndole a la persona, gracias por preguntar, pero me interesaría saber más el porqué o el motivo de la pregunta. Si la pregunta es un tanto compleja y necesitamos tiempo para pensar, podemos hacerlo, pero para que no exista ese tiempo, ese lapso en silencio incómodo, podemos tomar un poco de agua y así hacemos un tiempo, pero siempre debemos presentarnos seguros de lo que vamos a decir. Y la penúltima es agradecer el tiempo que se nos dio para responder las preguntas o las dudas que les surgieron. Y la última es siempre terminar nuestra exposición haciendo la pregunta de algo más que quieran agregar o algo más que necesitan saber. Esto nos ayudará a que las personas se sientan confiadas con nosotros y sepan que estamos dispuestos a responderle todas las dudas que les surjan. También les voy a hablar sobre contactos externos. El establecer contacto tiene que ver con todo aquello que nos lleva a desarrollar y a fomentar relaciones exitosas. El contexto en el que nos encontremos influirá mucho en cómo nos sintamos para poder establecer contacto. Si nos sentimos cómodos y conocemos más el contexto, se nos hará más fácil el establecer contacto con las personas. Lo que podemos hacer para poder establecer contactos es comenzar con personas que ya conocemos. Esto nos ayudará a entrar más en confianza y así poder sentirnos cómodos con nosotros mismos y con las personas que se encuentren ahí. El segundo es vaya a lugares donde se sienta cómodo, donde conozca, para que así no se cohíba y pueda establecer contacto. Y aprovecha al máximo el momento que o la oportunidad que se le presentó de poder establecer contacto con las personas. Esto va muy enfocado a las personas que tienen negocios y que necesitan encontrar personas que les ayuden a hacer progresar su negocio. Dice que el establecer contacto nos lleva a 3 etapas. La primera es la preparación. Cómo prepararnos para poder establecer estas relaciones. Y nos habla de asistir a eventos y nos dice de que cuando se nos presente esta oportunidad de poder establecer contactos, que nosotros nos preguntemos ¿a qué asisto a ese evento? ¿Qué quiero obtener de eso? ¿Cuál es el propósito por el que yo voy? ¿O cuál es el propósito por el que se está suscitando este evento? Muchas veces cuando nos presentemos en contextos laborales, nos van a preguntar ¿quién es usted? ¿O qué hace aquí? Nosotros no debemos de dar una respuesta muy amplia,
ni debemos de aburrir con nuestra respuesta. Lo que podemos hacer es presentarnos brevemente, no contar la historia de nuestra empresa ni contar nuestra historia, sino que sea rápido y que sea breve. No debemos decir qué es lo que hace nuestra empresa, más bien debemos de decir qué es lo que logra la empresa, y esto nos ayudará a que las personas se vean más interesadas en quiénes somos nosotros y qué es lo que estamos haciendo ahí. La segunda etapa es la participación. Si nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de eventos, lo que podemos hacer es, primero, si nos sentimos tensos a la hora de estar presentes ahí, debemos de tomarnos un tiempo con nosotros mismos. Debemos de adoptar una actitud asertiva. Debemos de respirar profundo, debemos de mantener nuestras pulsaciones a determinado ritmo, y esto nos ayudará a relajarnos y a que nosotros podamos ir poco a poco adaptándonos a este evento. También debemos de presentarnos con las personas, ya que esto nos ayudará a abrirnos más, a sentirnos más cómodos en ese contexto, y también debemos de aproximarnos o acercarnos a grupos pequeños. Estos nos ayudarán a poder ir ampliando el grupo con el que estamos conviviendo. En esta nos dice que es la oportunidad de poder aplicar todo lo que aprendimos, de aprender a escuchar, de aprender a preguntar, de tener confianza con nosotros mismos. También podemos averiguar todo lo que esté a nuestro alcance de las personas. Todo lo que se pueda averiguar de las personas nos ayudará mucho. También podemos pedir sus tarjetas de las personas para así poder recordar su nombre, poder tener sus datos, e incluso podemos en la parte trasera de la tarjeta anotar todo lo que se habló con la persona para poder tener un recuerdo más asertivo de esa persona. Debemos de verificar, debemos de leer la tarjeta que nos está dando, de que sus datos estén completos y podamos, si es necesario, contactar a esa persona. Y la última etapa es el seguimiento. En esta es que nosotros 24 horas después del evento y de haber conocido a las personas, nosotros debemos de entrar en contacto con ellas, debemos de buscarlas, mandarles un mensaje para que esas personas puedan recordarnos y así mantener relaciones asertivas con estas personas, relaciones que nos ayuden a quizá mejorar nuestro negocio o nuestra empresa,